Cordial saludo, mi nombre es Kelly Coral Sánchez, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. A continuación les voy a hablar sobre algunos temas importantes de la economía. La macroeconomía trata del comportamiento de la economía como un todo. Esta pretende presentar datos económicos de una manera muy general, combinando unidades o datos individuales que se deseen llevar a un solo número o a una sola unidad. Es aquella que se ocupa de los problemas económicos más importantes que existen en la actualidad. La economía tiene 4 agentes principales. Estos son el Estado, las familias, las empresas y el sector externo. ¿Pero cómo están relacionadas? Pues el Estado es quien proporciona créditos al sector exportador. Es también quien recibe impuestos generados por las familias y empresas. El sector externo es quien proporciona divisas al Estado. Cabe resaltar que las familias son el principal agente económico, ya que estas son las que proveen la mano de obra a las empresas y gracias a su consumo se genera la producción de las industrias. La macroeconomía posee ciertos problemas. Los más comunes son la inflación, el déficit fiscal y el desempleo. La inflación es un incremento sostenido en el nivel de los precios promedio. Cualquier incremento en particular en el nivel de precio no necesariamente se conoce como inflación. Un decremento sostenido en el nivel promedio de los precios se conoce como deflación y una reducción en la tasa de inflación es una desinflación. El déficit fiscal o déficit público se refiere a las situaciones en las cuales los gastos que realiza el Estado superan los ingresos, esto en un determinado periodo que normalmente es un año. El desempleo hace referencia a la situación de un ciudadano que carece de empleo y por ende también de un salario para su sostenibilidad. Nuestro país no solo se ve afectado por los problemas anteriormente nombrados, sino también por problemas como las drogas, las guerrillas, la corrupción, la desigualdad de ingresos y la pobreza, entre otros. Pasemos a hablar un poco sobre los ingresos nacionales. Los ingresos nacionales corresponden al monto total de las remuneraciones pagadas a todos los factores nacionales empleados en el proceso de las actividades económicas de la producción. Se debe tener en cuenta que la sumatoria de dichas remuneraciones son las recibidas por las personas residentes en el país y que participan en una actividad productiva. El ingreso nacional lo componen la sumatoria de los salarios, intereses y alquileres, utilidades recibidas por los residentes y subsidios como transferencias de gobierno al sector privado, los cuales serán para el beneficio del consumidor. Cuando se habla de la macroeconomía es necesario hablar del Producto Interno Bruto, que se refiere al valor total de la producción corriente de los bienes y servicios finales dentro del territorio nacional sin importar quién percibe el ingreso. También existe el Producto Nacional Bruto, que mide el ingreso de los residentes en la economía sin importar si el ingreso proviene de la producción interna o de la producción externa. Por ejemplo, cuando una empresa extranjera produce dentro de nuestro territorio, se considera Producto Interno Bruto de Colombia, pero Producto Nacional Bruto de dicho país extranjero. Es importante hablar sobre el DANE, ya que es la entidad encargada de manejar las cuentas nacionales a través de una matriz llamada insumo producto que muestra el comportamiento de compra y venta que hace un sector a otro o cuál fue la inversión, consumo, los salarios o ganancias que obtuvieron los sectores y cuál fue el aporte al Producto Interno Bruto del país. Pasemos a hablar un poco sobre la economía internacional. El hombre es un ser social por naturaleza. Para el hombre es necesaria la interacción con otros individuos, no importa cuál sea el tipo de relación. Desde los inicios de la humanidad, el hombre aprendió a conseguir y a conservar los medios de subsistencia, de recreación y de proyección hacia las formas superiores de convivencia social. De esta manera es como nacen las relaciones internacionales. La primera pregunta que surge es ¿en qué consiste el comercio internacional? Pues bien, el comercio internacional consiste en el intercambio de bienes y productos entre dos o más países. Aunque existen muchos países desarrollados, cabe resaltar que en ocasiones estos no pueden autoabastecerse por diferentes tipos de problemas, ya sean el clima, el tipo del terreno, el capital financiero, entre otros. Para solucionar este tipo de problemas es que existe el comercio internacional, el cual se lleva a cabo por medio de importaciones y exportaciones. ¿Y qué son? Pues bueno, las importaciones se llevan a cabo cuando un país compra bienes o servicios en el extranjero, dando a cambio divisas. Las exportaciones son lo contrario, es decir, se dan cuando un país saca bienes y servicios hacia el extranjero y a cambio ahora se reciben divisas. En medio de estos procesos no podemos olvidarnos de los aranceles, que son los impuestos que se deben pagar mientras se lleven a cabo importaciones. Estos impuestos tienen un propósito importante y es proteger los bienes nacionales y a su vez funciona como una fuente de ingresos para el Estado.